Un saludo cordial de bienvenida para todos ustedes. Estamos en Lecciones de la Biblia. Esta es una herramienta para entender mucho mejor la lección de la escuela sabática. Y estamos en el tema 11, Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto clave está en Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Lo que vamos a compartir con ustedes nos va a servir de introducción para todos los repasos de la semana. Por favor, no reemplace el estudio de su folleto por solo escuchar repasos. No se vale. Estúdielos primero y luego vea los repasos con los cuales usted desea reforzar. ¿Qué veremos esta semana? Todo el esfuerzo de Moisés y de Dios por preparar a ese pueblo que ingresaba ahora a la tierra prometida encarnaba muchos peligros. Peligros de que olvidaran, peligros que se mezclaran con las naciones paganas que iban a conquistar, peligros de dedicarse demasiado tanto a los negocios y al trabajo que Dios quedara por un lado. Hoy queremos comparar cómo el libro de Deuteronomio se extiende en todo el Antiguo Testamento. En la próxima veremos cómo es su relación con el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante para comprender que el amor salvador de Dios es el mismo, para comprender que Dios no cambia. Dios nunca cambia las reglas de juego de la salvación. Y entonces lo que vamos a hacer es poder caminar en algunos libros del Antiguo Testamento para revisar esas experiencias y traerlas a nuestras vidas como lecciones prácticas. Veremos 4 puntos. El primer punto se llama la historia se repite. Este es un principio fundamental para que podamos ver la congruencia bíblica. Voy a leerles del libro de Eclesiastés capítulo 1, el versículo número 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Este principio es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Sansón era hijo de una mujer a la que le tuvieron que hacer un milagro para que pudiera nacer. Era estéril. Sansón tenía voto de nazareo, era nazareno. Y Sansón tenía como misión salvar a Israel del dominio de los filisteos. Esta es una historia que se repite en Cristo. A la madre de Cristo, el Espíritu Santo le hizo un milagro para que él pudiera venir desde el cielo, desde su eternidad, a vivir aquí en la tierra. Por criarse en Nazaret, se le decía el nazareno, y su misión era la misma que Sansón, Salvador. La historia se repite y ocurre mucho, se repite muchas veces con el fin de que la repetición de las historias nos permita llevar el símbolo hasta la realidad que siempre es Cristo, para entender su obra y para entender su misión. Ahora esto nos hace mucho más fácil ir comprendiendo una gran cantidad de historias en la Biblia y luego ver que todas confluyen en Cristo Jesús. Y este principio es, la historia se repite. ¿Por qué la historia se repite? Noten, nosotros tenemos el mismo Dios desde el principio, desde la eternidad. Tenemos el mismo diablo desde que pecó y tenemos el mismo ser humano, aunque ha cambiado de una época a otra, siempre es el mismo ser humano con sus debilidades y con sus características. Entonces lo que hace el diablo es repetir sus mismos argumentos, sus mismas tentaciones. Por ejemplo, la misma tentación que tuvo con Eva, ofreciéndole el fruto prohibido, fue la misma que tuvo con Cristo cuando le dice,
convierte estas piedras en pan. Las dos tentaciones tenían que ver con dependencia de un alimento y de un atractivo para satisfacer un gusto propio. Bueno, pues Dios también hace lo mismo. Su historia se repite para que podamos observar plenamente el resultado bíblico y pueda venir hasta nuestros días. Por eso lo de Deuteronomio se repite en otros lugares del Antiguo Testamento. El punto número 2, muy importante, la unidad bíblica. Es necesario puntualizar en este aspecto, porque el Antiguo Testamento era para los israelitas y el Nuevo Testamento es para nosotros. Allá había una salvación por obras y aquí es una salvación por gracia. No existe ese concepto. ¿Por qué no existe? Por una razón fundamental. Miren lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo número 3, el inicio del versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y cuando dice toda, se refiere a lo que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, si es inspirada, un hilo conduce los temas y los temas guardan congruencia porque fueron muchos autores humanos inspirados por Dios, muchos escritores, pero la Biblia es una combinación que viene de Dios como autor y los seres humanos como coautores más pequeños de estos escritos. Por ejemplo, el tema del amor de Dios siempre es el mismo. No hay un Dios sanguinario en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso en el Nuevo. No, es el mismo amor de Dios. Es el mismo Salvador. Es Jesucristo representado en los corderos, en los sacrificios y en todo el sistema ceremonial. Y es el mismo Cristo en el Nuevo Testamento. El sistema de salvación, como lo hemos visto muchas veces, es el mismo sistema de salvación. No hay reglas de juego distintas. Así que hay una congruencia y una exactitud en dos aspectos fundamentales. Uno, las promesas de Dios. Por eso el libro de Gálatas dice que las promesas que le fueron hechas a Abraham, cuando yo me bautizo y acepto a Cristo, me hice familia de Abraham y esas promesas vienen a mí que he aceptado a Cristo Jesús. Este concepto es muy importante porque si estamos entendiendo cómo el Deuteronomio camina por el Antiguo Testamento, es la misma historia de un Dios llevando a un pueblo a una condición mejor, a una tierra prometida. Pero eso implica un cambio de hábitos y un cambio en el relacionamiento con Dios para llegar a la santidad y al estado del amor de Dios. Y el otro punto, aparte de las promesas, son sus profecías. La profecía viene de Dios. La profecía no solamente es anunciar el futuro, pero aquí lo voy a usar en esa connotación. Dios es muy exacto, lo que dice se cumple. Por eso hay una unidad en la Biblia. El hilo del amor lo recorre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hilo del sistema de un Dios buscando a un ser humano que hay que rescatar, que hay que salvar, lo recorre. Y es el mismo tema con distintos autores. Así que la unidad bíblica es muy importante para entender el amor de Dios y lo que pretende en nuestras vidas. Un punto tercero es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. ¿Qué temas son relevantes que se tomaron de Deuteronomio y se van a repetir? Bueno, usted los va a ver. Está el tema del rey Josías y su reforma. Una historia muy linda, cuando Safán encuentra el libro de la ley y se lee y se dan cuenta que lo mismo que se dijo en Deuteronomio se iba a repetir. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no está de adorno. Son como las dos caras de una hoja. Separe esta y verá que dañamos la otra. Un gran trabajo habilidoso de Satanás de poner el Nuevo Testamento. No deberían publicarse nuevos testamentos, porque el que lee el Nuevo Testamento dice, bueno, ¿y de dónde se habló toda esta historia? Toda esta historia viene desde el Antiguo Testamento y se entienden, se complementan y se ayudan.
Otra experiencia que veremos es la oración de Nehemías con Esdras, que están construyendo la muralla, han regresado de los 70 años y ahí aprenderemos elementos que vienen desde el libro de Deuteronomio y que complementan toda la experiencia que hoy nosotros podemos tener. Necesitamos un reavivamiento y una reforma, como hubo en el tiempo de Nehemías y Esdras y como se pedía en el tiempo de Deuteronomio para entrar a la tierra prometida. Otro que veremos es la oración de Daniel, muy parecido al ruego de Moisés. No tomes en cuenta el pecado de tu pueblo, Señor, no mires la bajeza de tu pueblo. Por favor, mira algo en lo que tú te puedas deleitar. Y por eso el cielo siempre mira a Cristo Jesús, cuando nosotros nos hemos escondido detrás de Él, porque le hemos aceptado, porque hace parte de nuestra vida. Y cuando Dios busca al pecador, a Daniel pecador, ve a Cristo, porque Daniel puede estar escondido detrás de Cristo. Y veremos la reforma y la religión en Miqueas, que toma algunos elementos del libro de Deuteronomio y los amplía en el libro de Miqueas. Así que haremos un recorrido interesante por algunas experiencias que hay en el Antiguo Testamento que son tomadas exactamente del libro de Deuteronomio. Recuerden que Deuteronomio es el último libro que escribe Moisés de toda su serie, porque él fallece después de escribir la mayor parte de este libro, solo el último capítulo, alguien debe escribirlo en donde narra su muerte. Pero Deuteronomio es el esfuerzo de un Dios por tener un pueblo santo, por tener un pueblo diferente, por tener un pueblo que lo pueda representar en la tierra. Y entonces, al introducirlo en Canaán, se completaría la obra al expulsar los cananeos, al eliminarlos, y Dios establecería su reino para la venida del Mesías. Es lo mismo que está ocurriendo hoy. Dios necesita una iglesia santa, reavivada, que se reforme en sus hábitos, que predique el evangelio, que hable de la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, vendrá entonces después de los 1000 años el juicio final, y los cananeos, los que no lo hayan aceptado, los que no hayan recibido a Cristo como su Salvador, tendrán que ser quitados de la faz de la tierra. Esto lo vamos a recorrer esta semana en el repaso de nuestra lección número 11. Ahora vamos al punto número 4 y son las lecciones que aprendemos y que aprenderemos durante esta semana. La número 1 es la falta de unidad y el divisionismo. Siempre el enemigo querrá dividir al pueblo de Dios. No hay arma mucho mejor después del desánimo que la división. Hoy las familias se están dividiendo. Las iglesias se dividen. Los que trabajamos para la obra del Señor podemos estar divididos. Necesitamos la unidad, y no tanto en la unidad de criterios, sino la unidad de ver a Jesús. Y entonces esa vista a Jesús ordena los criterios y los pensamientos, porque hemos ido primero a Él. Juan 17 es el gran ruego de Cristo por mantener esa unidad. Por favor, hagamos todo lo posible por la unidad. Y si no se puede, ore por las personas que no quieren la unidad contigo, pero ore por ellos y ámelos profundamente. En el punto número 2 está la necesidad del reavivamiento y de la reforma. Esto no es para crear asuntos separatistas dentro de la iglesia. La iglesia es un hospital y eso no es un elemento para conformarnos con ello. Hay que trabajar dentro de la iglesia para que el Espíritu Santo pueda obrar. Y es cierto, la mayor parte de la iglesia está dormida, quedada, sin hacer la obra misionera. No quieren regresar a los templos. Sí, van al centro a hacer sus compras, van a hacer sus vueltas, pero en el templo no, porque me puedo contaminar. Necesitamos permitir que ese reavivamiento y esa reforma sea primero individual, como si fuéramos al aposento alto, antes que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos. Se amaron, estudiaron las Escrituras, se pidieron perdón por las equivocaciones y comprendieron la obra que el Mesías les había encomendado.
Ese problema está en Deuteronomio con Israel. Ellos nunca entendieron la misión que tenían que cumplir. Su orgullo nacional, su engreimiento les obnubiló el pensamiento. Y lo que hicieron fue mostrar sus templos y mostrar su poderío y no al verdadero Mesías. Sé parte de este reavivamiento trabajando, trayendo a otros a Cristo Jesús. Y un punto número 3. Hay que seguir confiando en Dios. El asunto se va a poner feo, muy feo. Los eventos naturales, el desorden que hemos creado en la naturaleza, se va a empezar a ver. Las inundaciones, los volcanes, los temblores de tierra, los terremotos, todo esto va a ir aumentando. Muchas cosas van a crear caos en la economía. Muchos movimientos van a querer quitar la libertad de conciencia desde cualquier lugar. Se unirá lo político con lo religioso, que es una fusión altamente peligrosa. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Creer en las promesas. Aumentar la fe a través de la lectura de la palabra de Dios y vivir una experiencia diaria caminando con Jesús, caminando con Jesús. Muchas lecciones hemos aprendido en la vida, como aquella que Dios nos enseña de decir: Daniel, no es el dinero, no es la inteligencia, soy yo, dice Jesús. Mírame a mí, pon tus ojos en mí, soy yo el que te sostiene, soy yo el que quiere sacarte adelante en este camino. Pero necesitamos confiar en las promesas y seguir su voluntad. Israel no estuvo de acuerdo en seguir la voluntad del Señor. Hagámoslo nosotros. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? No repitamos la historia del pueblo de Israel. Por eso Deuteronomio se llama la segunda ley. Y esa repetición de esa historia nos enseña en una experiencia nueva cada día que podemos caminar con Jesús. Aproveche los repasos de la lección, estúdielo y por favor comparta estas lecciones con otras personas. Pidámosle al Señor que nos dirija y nos ayude en oración y disfrútese la lectura y el estudio de la Biblia. Oremos. Buen Dios, muchas gracias por estas lecciones. Ayúdanos a comprender que en ellas hay una experiencia que nosotros podemos repetir de manera positiva y no repetir los errores del pasado. Gracias por permitirnos llegar a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Daniel Herrera, y deseo para todos un día lleno de bendiciones.